Ok, entonces la clase anterior habíamos visto los filtros pasivos. Sí, habíamos dicho que un filtro pasivo pues tenía esta respuesta ideal en el caso del filtro pasabajas, esta respuesta en el caso ideal en el caso del filtro pasaaltas y teníamos esta respuesta real en el caso del filtro pasabajas y esta respuesta real en el caso del filtro pasaaltas. ¿Sí? Ahora, no nada más existen estos dos tipos de filtros, tenemos también otros tipos de filtros. Los filtros que vamos a ver ahora son los primeros filtros de segundo orden pasivos que vamos a ver en el semestre. Vamos a explicar, ¿sí? Igual, lo que vamos a ver el día de hoy lo pueden encontrar en la sección 14.7 del libro de William Haidt, que siguen siendo filtros pasivos. Y vamos a diseñar y valorar filtros pasivos de segundo orden y a resolver circuitos en frecuencia compleja. Bien, supongan que yo quiero filtrar un rango de frecuencias, es decir, quiero dejar que solo un rango de frecuencias entre por circuito, pero ese rango de frecuencias va a tomar en cuenta una banda de paro inicial y una banda de paro final, o una banda de paro 1 y una banda de paro 2. Es decir, yo quiero filtrar un rango de frecuencias, pero que no está ni en el pasabajas ni en el pasaltas, sino que lo que quiero es filtrar desde un punto hasta otro punto de frecuencias. A lo mejor, por ejemplo, quiero hacer un filtro que deje pasar todas las señales entre 1 y 10 kHz y anule todas las demás. Entonces, este no es un filtro ni pasa bajas ni pasa altas, sino que es un comportamiento compuesto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este filtro? Primero, aquí tenemos su respuesta ideal. Vamos a ver que tenemos una frecuencia de corte 1 y tenemos una banda de paro 1 y tenemos la banda de paso, una frecuencia de corte 2 y la otra banda de paro. El símbolo de este circuito es el que ven aquí en la imagen, que es de nuevo un cuadro con 3 senoidales en lugar de 2 como símbolos. Y tenemos tachadas las 2 senoidales de los extremos. Eso significa que este filtro deja pasar las frecuencias intermedias. ¿Sí? Este es el símbolo y esta es la respuesta ideal. Ahora, ¿cómo voy a hacer un filtro pasabanda? Pues un filtro pasabanda se puede usar o se puede diseñar usando dos filtros de primer orden. Un filtro pasabajas y un filtro pasaltas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo combino el comportamiento de un filtro pasabajas y un filtro pasaandas, ¿qué es lo que me va a dar? El pasaltas, un filtro pasaltas tiene esta respuesta de aquí, ¿sí? Y pues continúa hasta acá y se va recta por aquí. En cambio, un filtro pasabajas va a tener una respuesta como esta, llega hasta aquí y se va recta hasta el inicio. Entonces, si mezclo dos filtros, un pasabajas y un pasaltas, voy a tener esta respuesta de aquí. Tenemos la respuesta ideal de un filtro pasabajas, perdón, pasabanda, y tenemos la respuesta real del filtro pasabanda. Esta en rojo es la respuesta real. Ahora, eh, el filtro pasabajas pues se va a encargar de eliminar las partes altas o la banda de paro alta de mi respuesta y el filtro pasa altas se va a encargar de eliminar la banda de paro baja. Eso significa que la frecuencia de corte 1 tiene que ser la frecuencia de corte del pasa altas. ¿Sí? Frecuencia de corte 1 va a ser la frecuencia de corte del pasa altas. Y la frecuencia de corte 2 es la frecuencia de corte del pasa bajas. ¿Sí? Entonces, supongamos que quiero diseñar un filtro pasabanda. Bien, ahora sí. Profe, ¿sí está grabando?
Estoy grabando yo Ah, ok. con la computadora, ¿va? Ok. De todos modos, ahorita no me daba la opción de poder grabar con el Meet. Y sigue sin darme la opción. No sé por qué. Y yo fui el primero en entrar a la clase, pero sabe. Ok, entonces vamos a ver. Nada más aquí voy a tener que editar. Ok. Entonces, ya dijimos que la frecuencia de corte 1 pues es la frecuencia de corte del pasa altas. Y la frecuencia de corte 2 va a ser la frecuencia de corte del pasa bajas. Ahora, si yo quiero hacer un filtro pasabanda de 1 kHz a 10 kHz, entonces díganme, ¿la frecuencia de corte 1 dónde tiene que estar? Voy a hacer un filtro pasabanda con un ancho de banda de 10 kHz, bueno, de 9 kHz, de 1 a 10 kHz. ¿Dónde está la frecuencia de corte 1? ¿Cuál es la frecuencia de corte 1? ¿1 o 10? 10, ¿no? No, la frecuencia va hacia acá. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de corte 1? ¿1 o 10? La 1 entonces. 1 kHz. Ujú. ¿Y la frecuencia de corte 2 entonces cuánto va a ser? 10 kilohertz, ¿no? 10 kHz. Entonces ya tengo mis frecuencias de corte, por lo tanto puedo ya empezar a diseñar mis filtros. Supongamos que voy a hacer un filtro pasabajas. Filtro, perdón, pasabanda que se pone como BP de band pass. Filtro pasabanda. Y lo quiero hacer entonces con un filtro RC. Que el filtro RC ya sabemos que es el pasabajas. Y lo quiero hacer con un filtro, vamos a decir, un RL, que es un pasa altas. Ahí está. Va a ser mi filtro. Ese va a ser mi filtro. Los voy a hacer con un filtro RL y con un filtro RC. Ahora, ya sé que el filtro pasabajas se encarga de la frecuencia de corte alta. Ya sé que el filtro pasa alta se encarga de la frecuencia de corte baja. Y pues los voy a conectar en serie. Ahora, pregunta. ¿Importa, bueno, en qué orden los tengo que conectar? ¿Cuál va primero? ¿El pasabajas o el pasa altas? Al momento de armarlos físicamente. O sea, para que funcione mi filtro, ¿cuál va primero? En el circuito, físicamente. ¿El pasabajas o el pasa altas? Primero pasa altas, ¿no? Ok, si entonces dejo primero el pasa altas y luego el pasa bajas, así como están aquí en la imagen, ¿qué es lo que va a pasar? Viene una frecuencia, el pasa altas está sintonizado a qué frecuencia dijimos? A 1 kilohertz. A 1 kHz. ¿Y el pasa bajas está sintonizado a qué frecuencia? 10 kilohertz. 10 kHz. Entonces, viene una señal de 100 Hz. Señal de 100 Hz. ¿El pasa altas va a dejar pasar la señal de 100 Hz? Ah, no. Más bien tiene que No, ser el primero el pasa bajas, ¿no? no, es lo que queremos.
Mi banda de paso empieza en 1 kHz y termina en 10 kHz. Entonces, 100 Hz está por acá. Quiero detener 100 Hz. Ujú. No quiero que entre nada desde 0 hasta 1 kHz y que no entre nada desde 10 hasta infinitos Hz. Desde 10 kHz hasta infinito. Entonces, otra vez. Viene una señal de 100 Hz. ¿El pasaaltas la deja pasar? No. No. Entonces, bien, la rechazó. Es lo que queremos. Viene una señal de 500 Hz. ¿El pasaaltas la deja pasar? No. No. Bien, es lo que queremos. Viene una señal de 800 Hz. ¿El pasaaltas la deja pasar? No. No. Viene una señal de 1 kHz. ¿El pasaaltas la deja pasar? Sí. Sí. Esa señal pasa al filtro pasabajas. El pasabajas está sintonizado a 10. Entonces, pregunta. ¿Esta señal de 1 kilo que ya pasó por el pasaaltas pasa por el pasabajas? No. Sí. El pasabajas va a detener las superiores a 10 kHz. Otra vez, ¿la de 1 kHz pasa por el pasabajas? Ujú, sí. Entonces, 1 kHz atraviesa el de 1 y atraviesa el filtro de 10. O sea, atraviesa el pasaltas y atraviesa el pasabajas. Listo, es lo que queremos. 1 kHz ya está aquí. Seguimos. 2 kHz pasa por el pasaltas, Sí. pasa por el pasabajas. También, ¿no? 5 kHz pasa por el pasaltas, Sí. pasa por el pasabajas. Sí, también. 10 kHz pasa por el pasaltas, Sí. pasa por el pasabajas. Mm, por ahí. Pues ya ha llegado a su frecuencia de corte, ¿no? Es la última que va a pasar teóricamente, ¿no? Ujú, Entonces, ¿pasa? sí. Nada más que atenuada. Ujú. Ahora, una señal de 11 kHz pasa por el pasaltas Por eso sí. y por el pasabajas. Pues es que ya superó la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, ¿pasa o no pasa? Pues no. Ok, es lo que queremos. Queremos que todas las frecuencias por arriba de 10 kHz sean suprimidas. Está bien, está funcionando mi filtro. Ahora, aquí teníamos primero el pasaaltas y luego el pasabajas. Pregunta, ¿qué pasa si yo invierto el orden de los filtros en el circuito? Si pongo primero el pasabajas y luego el pasaaltas, ¿qué pasa? Pues va a ser un rechazabanda, ¿no? Ok, Sería lo mismo, ¿no? vamos a ver. Señal de 100 Hz otra vez. ¿Pasa por el pasabajas de 10 kilos? Es bajas, me dijo, ¿verdad? Los invertimos. Ah, sí. Sí, Entonces, sí pasa. ahorita que hay un pasabajas. Sí, sí pasa, ¿no? Bien, entonces pasa por el pasabajas. ¿Va a pasar por el pasaltas? No. No. Señal de 500 Hz pasa por el pasabajas. Sí. ¿Pasa por el pasaltas? No. Señal de 1 kHz pasa por el pasabajas. Mm, El pasabajas está sintonizado a 10. ¿Pasa por el pasabajas? ¿De cuánto dijo? ¿De 1 kilo? Aquí están. Ujú. Sí, señal de 1 kilo. Por el pasabajas, no. Otra vez. Señal de 1 kHz pasa por el pasabajas de 10 kHz. Ah, no, sí, 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 es antes de la frecuencia de corte. Perdón, me confundí con el otro. Ujú. Sí, Entonces sí, sí. pasa por este. ¿Pasa por el pasaaltas a 1 kHz? Ah, sí, también ya está en su frecuencia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? El filtro, a pesar de que invertí el orden de los filtros, rechazó las frecuencias por debajo de 1 kHz y dejó pasar la de 1 kHz. 2 kHz pasa por el pasabajas. Sí, Pasa por el pasaaltas. ya no. O sí. ¿El pasaaltas qué hace? El pasaaltas deja pasar todo por arriba de 1 kHz.
Entonces, otra vez, la de 2 kHz pasa por el pasabajas. ¿Va a pasar por el pasaaltas? Sí, Bien. 5 kHz pasa por el pasabajas. sí, porque todavía no llega al punto de corte. Ujú. ¿Pasa por el pasaaltas? Sí, 10 kHz pasa por el pasabajas. Por el pasa. Sí, por el pasabajas. Sí, porque es última frecuencia, ¿no? Ujú. ¿Pasa por el pasaaltas? ¿Pasa por el pasaaltas la de 10 kHz? Sí, ¿no? También. Ok, entonces pasó desde 1 hasta 10. 11 kHz pasa por el pasabajas. no, No. 20 kHz pasa por el pasabajas. tampoco. Entonces, es el mismo comportamiento. El comportamiento no se va a alterar si ustedes alteran el orden de los filtros. Supongan que tienen un bar y ustedes ponen dos cadeneros, uno después del otro, dos entradas diferentes al bar. Y a un cadenero le dan la instrucción específica de que solo deje pasar gente vestida de negro. Y al otro cadenero le dan la instrucción específica de que solo deje pasar gente con lentes oscuros. ¿Qué van a tener adentro del bar? Gente vestida de negro con lentes oscuros, ¿no? Se invierte en el orden de los cadeneros que tienen adentro del bar. Lo mismo. Es lo mismo. El orden de los filtros no altera el comportamiento. Pueden tener primero el pasabajas y luego el pasaltas y no pasa nada. En la aplicación práctica sí hay una pequeña desviación en la frecuencia de corte, pero es el único efecto. El comportamiento es idealmente el mismo. ¿Sí? Entonces no se va a afectar esto. Ahora, ¿qué hago para hacer mi filtro pasabanda? Pues para hacer mi filtro pasabanda sigo el mismo procedimiento que ya habíamos hecho en las clases anteriores para diseñar los filtros. Por ejemplo, voy a diseñar el filtro pasa altas primero. ¿Sí? Vamos a diseñar el filtro pasa altas. Bien, entonces, en el caso del filtro pasa altas dijimos que iba a ser un filtro RL. Bien, entonces, ¿cuál es la tau de un circuito RL? L entre R. Es L entre R. Bien. ¿Cuál es la tau de un circuito RC? R por C. R por C, muy bien. Bien. Ahí está la información que necesitamos. Ahora, para un filtro, pues quedamos que lo primero que teníamos que encontrar era función de transferencia. ¿Cuál va a ser la función de transferencia de este filtro? Aquí ya tengo un filtro de segundo orden. ¿Cómo calculo la función de transferencia de un filtro de segundo orden? Pues en realidad es sencillo cuando hablamos de filtros pasivos y en este caso iterados o repetitivos o modulares. ¿Cuál es la función de transferencia de un filtro pasabajas? Y un pasabajas Ujú. sería Uno entre entre tau tau S S más uno. más 1. 1 entre tau s más 1. Muy bien. ¿Y cuál es la función de transferencia de un filtro pasa altas? Tau S entre tau S más 1. Tau s entre tau s más 1. Ahora, ¿cómo voy a calcular la función de transferencia de un filtro pasabanda? Bandpass.
Pues aquí voy a aplicar el mismo principio. Cuando encontramos funciones de transferencia, dijimos que calculábamos la función de transferencia a partir de la que de un circuito. De la que de voltaje. De la... que ahorita me lo dijeron cuando me estaban explicando la actividad 3. La ganancia. Empiezo. La ganancia. Si estamos hablando de ganancia, habíamos dicho que entonces sí íbamos a asumir que los filtros se comportaban como si fueran un qué. ¿Qué les da ganancia? ¿Qué circuito les da ganancia de voltaje? Un RL, ¿no? No, pero un circuito qué, o sea, un empieza con A, un circuito A, Amplificador. un amplificador. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomar estos circuitos como si fueran amplificadores. Nada más que en lugar de darme amplificación, en realidad me están dando atenuación, pero es el mismo principio. Ahora, supongan que estos son amplificadores, vamos a tomarlos como amplificadores, y supongan que este amplificador me da una ganancia de 2, por decirle cualquier número, mi primer filtro me da una ganancia de 2, y este segundo amplificador me da una ganancia de 5. ¿Cuál es la ganancia total del circuito? 10. 10. ¿Cómo saben que es 10? Pues es como si pone unos transistores en cascada. No, pero, o sea, matemáticamente, ¿cómo saben que es 10? O sea, ¿qué Ah, operación hacen? la multiplicación, la primera ganancia por la segunda. Multiplicamos la primera ganancia por la segunda ganancia, ¿sí? Si aquí entra un volt y tiene ganancia de 2, aquí van a salir 2 volts. Si este tiene ganancia de 5 y le entran 2, pues va a tener una salida de 10. Eso significa que las ganancias se pueden multiplicar. Es lo mismo con las funciones de transferencia. Quedamos que las funciones de transferencia son ganancias. Entonces, la función de transferencia de un filtro pasa banda es la función de transferencia del pasabajas multiplicada por la función de transferencia del pasa altas. Y ya, esa es todo la función de transferencia. ¿Cómo va a quedar esto? Esto pues va a quedar tal cual la multiplicación de las ganancias y la multiplicación de las funciones de transferencia. Vamos a tener esto. Por esto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, pues ya sabemos que si se aplica, o sea, si se calcula la ganancia, o así se calcula la función de transferencia. Entonces díganme cómo va a quedar esto. 1 por tau s, ¿cuánto les da? Tau S. Tau s. Y tau s más 1 por tau s más 1, ¿cuánto les da? Tau S al cuadrado más 2 tau S más 1. Vamos a dejarlo ahorita indicado, pero sí. Pues les va a dar tau s más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y ya. Esa es su función de transferencia. Ahora, si quieren la pueden dejar como implica, como menciona su compañero. Esto pues les va a quedar así. Va a quedar tau s sobre... tau s sobre tau s. Encerrarlo porque es un solo término.
tau S al cuadrado más, ¿qué más? Cuadrado, binomio cuadrado perfecto. ¿Cómo queda? Dos Cuadrado tau del S primero más, 2 tau S ¿más más qué? 1. Más 2 tau S más 2 tau S más 1. ¿Sí? Y listo. Ahora, esto es cuando tenemos la misma tau. En el caso específico del filtro que yo escogí ahorita, que es un RC y un RL, si se fijan arriba, por eso las puse, son dos taus diferentes. Entonces, esta ecuación se va a modificar. Esta les funciona si usan el mismo circuito, es decir, si tienen para su pasabanda RC-CR o RL-LR. Si son filtros repetidos nada más volteados. Pero cuando tengo filtros de circuitos mezclados, esta ecuación ya no va a aplicar. Esta ecuación ya no va a aplicar. ¿Cómo quedaría la ecuación cuando son diferentes los filtros? Igual. Vámonos desde acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Igual, función de transferencia del pasabajas y del pasaltas. Y la del pasabajas, pues yo ya sé que es 1 sobre tau S más 1. ¿Y cuál es la tau de mi circuito? Voy a ponerla aquí. La tau de mi filtro pasabajas, que multiplica a la tau de mi filtro pasaltas sobre tau del pasaltas más 1. ¿Sí se entiende el cambio que hice? Ya tau ya lo vemos como dos variables diferentes. Ya son dos diferentes. O sea, en este caso, por ejemplo, ya sería tau. Pues vamos a ponerle la tau del filtro pasabajas, pues es la tau RC. Y la tau del filtro pasaltas, el RL, pues esta es RL. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Bien. Ok. Entonces, ahí está. ¿Sí? Esos son mis filtros. Ahora, ¿qué me faltaría? Arriba, 1 por tau del RL por S, pues la vamos a dejar así. No se va a modificar más que especificar que es la del RL. Listo. Y abajo sí vamos a tener una diferencia. Y abajo ya no va a quedar un binomio cuadrado perfecto. Abajo, ¿qué va a quedar? Abajo, pues me va a quedar esto. Me va a quedar la tau del RC por S por cada elemento de estos de aquí. Es decir, la tau del RC de S que multiplica todo esto de aquí. Y pues este es más, déjenme bajarlo. Ahí está. Es decir, es este por todo este. ¿Sí? Este por todo este. Y luego, ¿más qué? Más qué, díganme.
Yo multipliqué este por todo esto, que es esto de aquí. Entonces, más, ¿qué? Pues sería 1 por tau de RLS más 1, pero es... Ujú, podemos omitir el 1. sí. Entonces, la tau de RL por S más 1. Y ya. Ahora sí, ahí quedó ya. ¿Se entiende? Igual, déjense los encierro en paréntesis. Note un poquito más. Ah, caray. Es más, déjenle pongo el 1 también. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí, pero Bien. Y ahora, expandiendo ya esto, ¿cómo me va a quedar? Arriba, pues me sigue quedando lo mismo. Arriba me sigue quedando tau de RL. Ahí está. ¿Y abajo qué me va a quedar? Tau de RC por S por tau de RL por S, ¿cuánto les da? Este por este, ¿cuánto les da? El tau RSC por el tau RL. ¿Y qué más? Porque están acompañados de S. Mm, S cuadrada. Tau de RL, tau de RC por S al cuadrado. Más este por este, ¿cuánto les da? O sea, tau de RC por S más 1, ¿cuánto les da? Tau RS Perdón. nada más. Tau de RC por S. Ujú. Tau de RC por S. Más 1 por tau de RL por S, ¿cuánto les da? Lo mismo. Tau de Ujú. RLS. Más 1 por 1, ¿cuánto les da? 1. 1. Y aquí, este los puse por afuera. Ahí está. Esa es su expresión. ¿Sí? Esa es su expresión. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, vamos a darle valores a los taus para que ya sea más fácil. Si mi frecuencia de corte del circuito, mi frecuencia de corte 1, que quedamos que la frecuencia de corte 1 es la frecuencia de corte del pasaltas, entonces, y el pasaltas yo dije que era el circuito LR, ¿qué va a pasar aquí? La tau del RL, pues es el inverso de la frecuencia de corte 1. O lo que es lo mismo, ¿cómo calculábamos la frecuencia de corte? Bueno, la tau, pero en términos de hertz. 1 sobre 2, ¿qué? 2pi. 2pi por la frecuencia de corte 1.
Ahí está. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2 por pi, por ¿cuál es la frecuencia de corte 1? 10 kilohertz. 1 kilo. 1 kilohertz. ¿Esto cuánto les da? Sáquenle el inverso a 2pi por 1 kilohertz. 159 microsegundos. 159 microsegundos. Ok. 159 microsegundos. Bien. Y pues lo mismo para el circuito RC. ¿Sí? La tau del circuito RC pues es el inverso de la frecuencia de corte 2. Y por lo tanto esto es 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte 2. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2pi por... ¿Y cuál es la frecuencia de corte 2? 10 kilos. 10 kilohertz. ¿Esto cuánto les da? $15.91 microsegundos. 15.91 microsegundos. Listo. Entonces ya tienen los dos taus. ¿Qué significa eso? Pues que ya pueden reemplazar aquí. ¿Sí? Ya podemos reemplazar ahí. Ya podemos obtener la función de transferencia tal cual. Bien. Entonces, tau de RL por S. Tau de RL por S. ¿Cuánto era la tau del RL otra vez? 159 microsegundos. 159 microsegundos. Lo voy a dejar nada más como micros para que no se les confunda con la S del dominio de la frecuencia. Y abajo, tau de RL por tau de RC. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 159 micros por 15.91 micros. ¿Cuánto les da 159 micros por 15.91 micros? $3 nanos. 3 nanos. Ok, entonces 3. Y pues igual no le voy a poner segundos para que no se confunda con la S. 3 nanos por S al cuadrado. Más, otra vez, tau de RC. ¿Cuánto es? Son 159. Son 159 micros de S más tau de RL. ¿Cuánto es? 15. Ah, no. Aquí está. 15.91 esta. 15.91 micros. Más, ahora sí, tau de RL 159 micros por S. ¿Cuánto les da eso? Sumen 15.91 más 159, ¿cuánto les da? Ah, 174.91. 174.91 micros de S
más 1. Y ya. Esa es su función de transferencia. Función de transferencia de segundo orden, ¿por qué? Porque tenemos la S al exponente 2. O también porque es de segundo orden, porque tenemos dos elementos pasivos en el circuito, dos elementos no lineales. Tenemos una bobina y tenemos un capacitor. ¿Se entiende? Ya tienen aquí su función de transferencia. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ahora, si van a alimentar esto, Dave, pues necesitan modificar el script de la respuesta al escalón. ¿El numerador cómo queda? ¿Cómo queda su numerador en Octave? ¿Y cómo queda su denominador en Octave? El numerador, ¿cómo queda? Pues igual también quedaría tau de RL, ¿no? Y como Vamos a decir que así le puse a mi variable. Entonces, tau RL. Y ese es ese al exponente 1. ¿Ahí es el exponente 0? pues sí, ¿no? ¿Y cuánto vale su escala? O sea, yo aquí que tengo que tau de RL está multiplicando a S. Tengo que llenar todos los espacios hasta S a la 0. Entonces es 1, ¿no? No, si no tendría aquí más 1. ¿Cuál es el factor de escala de S a la 0? Si no hay S a la 0, significa que S a la 0 se está multiplicando por ¿cuánto? Por 1, ¿no? Entonces tendrían más 1. Ujú. Ok. ¿Tienen más 1? No, en la función. Entonces, ¿más cuánto tienen ahí? O sea, es tau de RL por S más Más cuánto. 0. Entonces, ¿cuánto es el factor de escala de S a la 0? Es 0, ¿no? Entonces, 0. Ujú. Listo. Luego en el denominador, igual en orden de S cuadrada, S a la 1 y S a la 0. S cuadrada, ¿por qué se multiplica? Por tau de RL, ¿no? Y la otra variable, que es tau de RS, ¿no? Tau de RC. Esa, Entonces, RS. si yo le puse a mi otra variable tau de RC, pues tau de RC por tau de RL, coma. S a la 1, ¿por qué se multiplica? Por otra S a la 1, ¿no? Entonces, ¿qué pongo aquí? Es S cuadrada. No. S cuadrada es este, ya la pusimos. Es tau de RL por tau de RC. Estamos con Entonces S. sería, ¿S por qué se multiplica? ahí es por 1. No. Estamos en de tau de RC. Esta ya la hice. S cuadrada por tau de RL por tau de RC. S a la 1, ¿por qué se multiplica? Por ella misma es 1. No. Ah, se multiplica por tau de RC. Más
más tau de RL. Coma. Y ese a la 0 porque se multiplica. Por 1. Entonces, listo. Ahí está su denominador. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Así hacen un filtro pasabanda. ¿Qué seguiría? Pues lo que sigue es encontrar los valores de los componentes. ¿Cómo van a encontrar los valores de los componentes? Pues ya tienen las funciones tau de cada uno de los circuitos. Igual que los filtros pasabajas o pasa alta. Entonces, vamos a decir que para el circuito RC, ¿sí?, yo voy a encontrar el valor del capacitor 1. ¿Y de qué valor van a escoger el capacitor 1? 1 micro. Ok. Entonces, escogen su capacitor 1 de 1 microfaradio. ¿De qué valor quedaría su resistencia 1? O bueno, déjenme. El circuito RC, como es el segundo aquí en el arreglo y es la frecuencia de corte 2, los voy a cambiar por C2 y R2 para que no haya confusión. Entonces, igual. Capacitor 2 de 1 micro. Entonces, si su capacitor es de 1 microfaradio, ¿cuánto va a valer su resistencia para el RC? Ya tienen la ecuación para encontrar el valor de los componentes a partir de la tau. Si esta es su tau, ¿cuánto valdría su resistencia? $15.91 ohms. Bien. Pues ahora vamos con el RL. Y para el RL, pues va a ser el capacitor. No se crean, es la bobina 1 y la resistencia 2. La bobina 1 y la resistencia 2. Entonces, igual, misma pregunta. Denle un valor a la bobina y encuentren el valor de la resistencia. ¿Cómo va a quedar? Resistencia 1. ¿Qué valor de bobina van a escoger? ¿Podría ser 1 milihenry? 1 milihenry. Entonces, si la bobina es de 1 milihenry, ¿de qué valor quedaría su resistencia? $6.28 ohms. 6.28 ohms. Entonces quedaría su resistencia de 6.28 ohms. Ok, entonces vamos a ver si esos cálculos son correctos. ¿Qué sigue? Pues hacer la simulación. Bueno, en realidad seguiría hacer el escalón, pero pues eso ya saben hacerlo. No, bueno.
Nada más les voy a explicar realmente cómo se hace esto. Bien, script 1, no, era el script 2. Aquí está, script 2. Entonces, listo, script 2, lo cargo. Aquí pues ya tengo los valores de mi resistencia, mi bobina y mi capacitor. Entonces, pues lo que tengo que hacer es, ya tengo dos resistencias, entonces nada más resistencia 1, resistencia 2. ¿De qué valor van a quedar mis resistencias? La resistencia 1 quedamos que es de 6.28 ohms. 6.28 ohms. La resistencia 2 ustedes encontraron que son 15.91 ohms. 15.91 ohms. La bobina ustedes escogieron de 1 milihenry, entonces es de 1 milihenry. Y el capacitor lo escogieron de 1 microfaradio, entonces el capacitor de 1 microfaradio. Listo. Ahí está. Definimos la función tau. Quedamos que tengo tau RC, que es R por C, pero ahora es R2 por C. R2 por C. Y tengo ahora también tau RL, que es L entre R. L entre R y es R1. L entre R1. Listo. Y definimos numerador y denominador. Numerador ya dijimos que es tau RL 0. Tau RL 0. Y el denominador pues es tau RL por tau RC. Entonces RL por tau RC, coma, tau RL más tau RC, coma 1. Y ya. Corremos el script. Vamos a ver si no tengo algún error sintáctico. Y ahí está mi respuesta. Esa es la respuesta del circuito. Y pues si se fijan, en realidad lo que estamos viendo, pues es mezclada la respuesta de un RC, que es esta de aquí. Va cargando con un RL, que es esta de acá. Es lo que debe dar la respuesta. Y ya. ¿Se entendió? Sí. Ahora el circuito. Fuente de voltaje. Y pues primero quedamos que va el pasa alta. En realidad es igual, pero voy a poner primero el pasa alta. R y L. Y luego voy a poner el pasa bajas, que es R y C. Pongo las tierras. Alambro. Y doy valores. El capacitor. Ustedes escogieron su capacitor de micro. La resistencia 2, entonces, la que va junto con el capacitor, nos quedó de 15.91 ohms, según sus cálculos. 15.91. La bobina la escogieron de 1 mili. Y la resistencia de la bobina quedó de 6.28 ohms. 6.28 ohms. Listo. Y pues ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue definir la fuente. Bueno, no se crean. Me faltaron los nodos. Nodo de entrada. Aquí está. Aquí está. Y voy a ponerle también nombre a este nodo. ¿Sí? Que es el mismo. Lo voy a poner acá. Entonces, este es el intermedio. Bueno, está muy largo ese.
N1 y salida out. Listo. Ahora sí, vamos por la fuente. Y quedamos que este es un filtro que tiene un ancho de banda de 9 kHz, o sea, va de 1 kHz hasta 10 kHz. Entonces, pues vamos a probarlo igual, así como hicimos los ejemplos. Vamos a empezar en 100 Hz. Función senoidal. Amplitud de 5. Bueno, vamos a poner una amplitud de 10. Y vamos a poner una frecuencia de 100 Hz. Edit. Spice Directive. No, Spice Analysis. Y vamos a parar en una décima de segundo, 0.1. Vamos a guardar en datos de 0. Y vamos a hacer pasos máximos de 10 microsegundos. Ok. Con esto pues deberíamos ver al menos una oscilación completa. Listo. Corro la simulación. Y pues ahí están las oscilaciones. ¿Sí? Ahorita voy a modificar los tiempos. Porque conforme vaya haciendo la fuente más rápida, pues esto se va a ir contrayendo. Voy a tener muchas más oscilaciones. Y si veo la salida, ¿sí? Vemos nuestra salida. ¿Sí? Y ya conforme yo vaya incrementando la frecuencia, pues se va a ir reduciendo esto. Ahora vamos a suponer que ya estoy dentro de la banda de paso. ¿La banda de paso de dónde a dónde va? De 1 kilo a 10 kilos, ¿no? Va de 1 kilo a 10 kilos. Entonces me voy a meter en medio de la banda de paso. Vamos a meternos en 5 kilos. Ok, modifico el tiempo de análisis porque ahorita es mucho. Vamos a dejarlo en 1 milisegundo. Se supone que vamos a ver 5 oscilaciones. Corro y ahí está. Estamos dentro de la banda de paso. Entonces listo. Ahí debo de tener... Ay. Debo de tener casi todo el voltaje de salida. Ahorita, ¿qué fue lo que pasó? Estábamos acá en 100 Hz, entonces no debemos de ver mucho voltaje de salida. Ahorita estamos en 5 kHz, estamos a la mitad de la joroba esta. Y si yo sigo subiendo la frecuencia, pues me voy a volver a salir de la banda de paso. Vamos a decir a 20 kHz. Incremento la frecuencia ahora a 20 kHz. Y pues vamos a reducir también el tiempo porque 1 mili es mucho para 20 kHz. Vamos a hacerlo a 0.1 milis. Debo de ver 2 oscilaciones por la simulación y ahí está. ¿Sí? Y como verificamos esto sin tener que estar revisando las frecuencias una por una, pues hacemos ahora una simulación en el dominio de la corriente alterna. Editar, Spice Analysis, AC. Vamos a hacer un barrido de tipo década. ¿Sí? Puntos por década, vamos a ponerle 10. Frecuencia de inicio está bien. Y la frecuencia de paro, como estamos trabajando por abajo de los kilos, pues vamos a ponerle 1 GHz. Con eso tenemos más que suficiente para ver. La pongo aquí. Se va a comentar mi función de transferencia, perdón, mi análisis transitorio. Y voy a modificar la fuente de voltaje. Modifico la fuente de voltaje y le añadimos una amplitud de AC. ¿Cuál? Pues la misma de mi fuente normal, 10 volts. Ok. Corro la simulación. Y bueno, ahí tengo encima la salida y la entrada. Vuelvo a correr simulación. Ya para nada más verla. Y aquí está la respuesta. Ay. Está aquí la respuesta de mi circuito. Así que esto de aquí es esto de acá. Y en la punta o la parte más alta debería estar más o menos por 5 kHz. Si se fijan aquí es 1,
2, 3, 4, 5 kilohertz por aquí. Ahí, más o menos. Vamos a tener obviamente una pequeña desviación por los componentes, pero ahí está. Está funcionando mi filtro. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a comprobar lo que pasa cuando cambio el orden de los filtros. Entonces, vamos a tener una pequeña variación, pero no debemos de tener gran variación. Y pues me voy para acá, F5, desconecto este filtro de aquí. Ahí está, desconecto este filtro de ahí. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a invertir el orden de los filtros. 7. Luego para acá. Ahí. 7. Y este me lo traigo para acá. Y este me lo traigo para acá. Y ese creo que me quedó arriba. Entonces, listo. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora reconecto. Vamos a reconectar este con este. Y vamos a conectar este con este. Cambio los nombres de los nodos porque si se fijan ahora quedaron invertidos N1 y out. Los renombro. N1 es out ahora. Y out ahora es N1. Corro otra vez la simulación y vamos a ver la variación en la gráfica. ¿Ya? Hay una pequeña variación, pero filtro se debe de seguir comportando tal cual lo diseñamos. Si se fijan, nada más hay una pequeña variación. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Profe, aquí el punto MEAS, sí lo vamos a incluir. Sí, hay que incluir el punto MEAS, nada más yo ahorita ya no lo voy a poner porque saben cómo ponerlo, sí, por tiempo, ¿va? Sí, está bien. ¿Queda claro? Sí, de mi parte sí. Bien. Sí, bueno, preguntas, dudas, comentarios. Profe, ¿todavía tenemos chance de que nos revise la actividad 4? Sí, ya que revise esto, que pues va a ser la siguiente clase. Ah, ok. ¿Sí? Sí, está bien. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta? En la actividad Ok. 3 Ajá. es nada más hacer lo que usted hizo, ¿no? Invertirlo. Obviamente, poniendo por separado los diagramas y gráficos, ¿no? Sí. O sea, en realidad no van a hacer nada nuevo. O sea, ya saben hacer filtros RC, ya saben hacer filtros RL. Lo único que van a hacer es mezclarlos, o sea, conectarlos tanto en los cálculos como en temáticos. ¿Sí? Volvemos a hacer otros cálculos o de los mismos que ya hemos hecho, podemos hacerlo de ahí o no. Ah, revisen, vamos a ver. Vamos a revisar la actividad. ¿Sí? ¿Qué les dice la actividad? Déjenme meterme a Moodle para revisar la actividad. O sea, sería nada más ajustarlos a las frecuencias. ¿Qué les dice? Redes para circuitos electrónicos. Actividad 2, actividad 3, actividad 4. Hoja de datos de la actividad 4. Y ahora sí, van a hacer el punto 2, ¿sí? Que es diseñe. Déjenme ponerlo por acá. Ya van a hacer el punto 2, que es diseñar un filtro pasabanda RCRL y un filtro pasabanda LRCR. ¿Sí? Van a hacer dos filtros pasabanda.
con frecuencias F1 en 2 kHz y F2 en 20 kHz. O sea, van a repetir lo mismo que yo hice ahorita, pero en lugar de 1 a 10 es de 2 a 20. ¿Se entiende? Sí. Y pues van a llenar lo que les haya faltado llenar. Todo lo de los circuitos RC y LR. Bueno, de los pasabandas. ¿Se entiende? Ok, sí. Bien. ¿Preguntas? Sí, profe, yo sí tengo una pregunta. Ujú. El equipo 2 tenía mal la gráfica de la actividad 3, pero ya la corregimos. Ujú. ¿Se la puedo enseñar ahorita o hasta que volvamos a revisar actividades? No, yo creo que ya que revisemos la actividad, ¿va? Ok, O sea, la siguiente clase. está bien, gracias. Entonces todos quedamos pendientes de los que estábamos mal. Sí, Ok. los que estaban mal, la siguiente clase me lo presentan y ya, ¿va? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ya tienen lo que faltaba de la segunda, de la actividad 4. Entonces completen la actividad 4 y la reviso junto con lo que tengan atrasado el miércoles, ¿va? Si no hay dudas, si no hay preguntas y si no hay comentarios, sería todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles para revisar la actividad 4 y la 3 a los que les haya fallado. Pasen buena mañana. Igualmente, profe. Nos vemos Pues, el profe, nos vemos. Hasta luego. Sale, profe. Nos vemos.